La respuesta de Candy, escrita por Rosy Castaneda, narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 11. Candy, cálmate, intervino Albert. Estás en un error. ¿Te pondrás de parte de él?, reprochó incrédula. No se trata si estoy de parte de él o no, sino del hecho de que estás en un error. Por Dios, Albert, ellos dos están juntos, lo han estado siempre, ¿no lo ves? No, Candy, estás equivocada, dijo Karen horrorizada de escuchar aquella acusación. No finjas más, Karen, lo sé todo. Viajé como una estúpida a New York después que recibí tu carta. Candy giró el rostro para enfrentar a Terry. ¿Y tú?, lo señaló. No fuiste capaz de esperar una respuesta mía. Por supuesto que lo hice, dijo él metiendo su mano en el bolsillo, pero antes de que sacara aquella carta, Candy arremetió. Bonita manera de esperar, rió con amargura. Cuando llegué a tu departamento, la señora encargada del edificio me dijo que te habías marchado a Londres en compañía de una guapa actriz que te visitaba muy seguido. No fue conmigo, Candy, te lo aseguro, se defendió Karen. No mientas más, Karen. Karen dice la verdad. Eleanor ingresó a aquel lugar en compañía de su ahora esposo, Richard, duque de Granchester. Todos se giraron al escuchar aquella voz. Los hermanos Cornwell no podían creerlo. Tenían frente a ellos a la diva de Broadway. Señora Baker. Candy abrió los ojos como platos. Buenas noches a todos. Eleanor saludó. Lamento tener que presentarme ante ti de esta manera, Candy. Eleanor habló con voz suave. Pero debes saber que yo era la actriz que visitaba a Terry seguido en su departamento. Y fue con Richard y conmigo que vino a Londres hace 3 años. Aquella revelación, Candy cubrió su rostro avergonzada. Habían pasado 3 años equivocada y minutos atrás había arremetido en contra de Karen, acusándola de algo que ella jamás hizo. Se dio media vuelta dispuesta a salir de aquel lugar, pero Terry la sujetó del brazo, impidiéndoselo. ¿A dónde crees que vas? Suéltame, Terry, dijo casi en un ruego. Ah, ¿ahora soy Terry de nuevo? Si más recuerdo, esta tarde me llamaste Terrence. ¿Qué ha cambiado ahora? Por favor, Terry, déjame ir. Las lágrimas que habían retenido minutos atrás rodaron libremente por sus mejillas. No, ahora eres tú quien me escuchará y todos ellos sabrán quién eres realmente, espetó él mostrando el sobre que mantenía en su mano izquierda. En este sobre está la respuesta de Candy, esa que ella acaba de decir que yo no esperé. Terry soltó a Candy y sacó el trozo de papel del sobre y comenzó a leer en voz alta para que todos los presentes escucharan. El castaño actor puso énfasis en las últimas palabras de la postdata. Terry, yo estaba enamorada de ti. Tarzán Pecosa. Isabel, que conocía el contenido de la otra parte de aquella carta, abrió los ojos como platos. Esa es la otra parte, dijo sin darse cuenta de que había exteriorizado sus pensamientos. Candy negó con la cabeza. Aquello no era posible. Isabel le había entregado el sobre donde se encontraba aquella carta, pero al escuchar lo que Isabel dijo de forma inconsciente, apretó los puños al comprenderlo todo. Y tú, como siempre, sacaste tus propias conclusiones, dijo mirándolo a los ojos. Este trozo de papel que tienes en tus manos es solo la primera parte de la carta que escribí, la cual nunca me atreví a enviarte. Respiró profundamente para controlar la ira que comenzaba a invadirla nuevamente. En cuanto lo consiguió, prosiguió. Escribí esa carta días antes de que me entregaran la tuya cuando regresé a Chicago. Vamos, Candy, no fingas más. Es inútil que lo hagas. Ven, acompáñame, lo instó ella ignorando sus palabras. Le entregaría la otra parte de la carta que estaba resguardada en aquel sobre junto al puñado de cartas y esclarecer todo de una vez. ¿De qué se trata? ¿De otra de tus tretas para embaucarme? ¿O es que acaso me quieres tomar como tu segunda opción luego de que tu jardinerito te cambiara por la hermana de Rosalind? Las palabras de Terry fueron como una afilada lanza en el corazón de la joven rubia. ¿Qué clase de monstruo creía Terry que era ella? Suficiente. Anthony se puso de pie. No voy a tolerar un insulto más contra Candy. Terry comenzó a reír de forma burlona. Menudo caballero me resultaste. Mira que defender a tu... Mide tus palabras, Terry, o lo lamentarás. Más tarde. Lo interrumpió Albert.
Escúchame bien, imbécil, sisió Anthony. Entre Candy y yo no habrá ni hay nada más. Ella es la hermana menor de mi madre y por lo tanto mi tía. ¿Lo comprendes? ¿Qué? Gritó Terry sintiendo como todo el rastro de licor se esfumaba de su cuerpo, dando paso a la sobriedad. Candy apretó los puños al recordar ciertos detalles de su viaje a Florida. Al levantar su rostro miró cómo Elisa sonreía de manera triunfante en el umbral de la puerta. Con las mejillas enrojecidas por la ira que se apoderó de ella, Candy se dirigió hacia ella seguida de Terry. Fuiste tú, maldita serpiente infernal. La respiración de Candy era irregular. ¿De qué hablas? Elisa fingió desconcierto. No te hagas la idiota conmigo, espetó Candy sujetándola de uno de sus brazos. Recuerdo perfectamente el día que te vi saliendo de mi habitación en el hotel de Florida. En cuanto me viste, colocaste tus manos atrás y cuando te pregunté qué hacías en mi habitación, me dijiste que habías ido a buscarme para conversar conmigo. Dijiste también que habías esperado mucho tiempo y que se te había hecho tarde. Te disculpaste cortésmente y te marchaste antes de que yo dijera algo. Y eso fue exactamente lo que sucedió, respondió la pelirroja con cara de inocencia. Mi madre se había disculpado públicamente contigo y yo quería hacer lo propio. ¿Qué tiene eso de particular? Eso no fue lo que dijiste esta tarde, intervino Terry. Dijiste que Candy había humillado a tu madre frente a todos los miembros de la alta sociedad en Florida, al igual que lo había hecho con Neil en Chicago. No te bastó lo que hiciste al robarme la primera página de mi carta, sino que encima inventaste historias para perjudicarme. Candy apretó más el brazo de Elisa. Suéltame, salvaje, me haces daño. Daño es lo que me has hecho tú durante todo este tiempo. ¿No te cansas de escupir tu veneno? Bueno, ya. De un tirón Elisa se liberó. Sí, fui yo. ¿Y qué? Dijo con altivez. Su confesión fue escuchada por el resto de los Ardley, quienes al ver cómo los ojos verdes de Candy chispearon en furia cuando vio a Elisa se pusieron alertas. Tan pronto como Elisa terminó su confesión, 3 cosas ocurrieron. Eres una maldita serpiente. Candy le cruzó el rostro al revés y derecho con 2 fuertes bofetadas. Elisa, gritó Elroy horrorizada al ser testigo de aquella confesión, mientras se dirigía al comedor en compañía de la abuela Marta. ¿Cómo pudiste hacer tal monstruosidad? Albert la sujetó con fuerza del brazo. Rosalind tuvo que intervenir para evitar algo peor. Candy no sabía qué le dolía más. Si la confesión de Elisa que le causó 3 años de separación con el hombre que amaba, o que éste hubiera creído en sus palabras cargadas de veneno, sabiendo que la clase de serpiente que ella era. Ella al menos fue solo víctima de su propio olvido al no recordar que en efecto la madre de Terry era actriz, pero él, por Dios, le había acusado de cosas monstruosas, la había insultado frente a todos, algo que podría haber pasado por alto si las acusaciones eran producto de su temperamento, pero ¿que le hubiera creído a Lisa? Eso sí que le había dolido en lo más profundo de su ser. Candy, espera. Terry intentó detenerla, pero ella simplemente corrió escaleras arriba. Necesitaba desahogarse, gritar, dar rienda suelta a su llanto y no lo haría frente a todos. Necesitaba su propio espacio. Terry la siguió pero no pudo alcanzarla. Candy, por favor, comenzó a suplicar. Abre la puerta, necesitamos hablar. Vete, Terry, no quiero hablar contigo. No, no me iré hasta hablar contigo. Ya dijiste lo que querías, respondió ella desde adentro con la voz quebrada. Ahora lárgate. Terry cerró los ojos, apretó la mandíbula y se dejó caer en el piso. Cubrió su rostro para ocultar las lágrimas que brotaban de sus ojos y corrían por sus mejillas. Debemos hacer algo, le dijo Rosalind a Albert al percibir el dolor de aquel par de almas separadas por la maldad de un ser egoísta y perverso. Mi hermana tiene razón, intervino Isabel. No podemos permitir que Lady Zanahoria se salga con la suya. Es más que evidente que Candy no abrirá la puerta, por lo tanto no hay nada que nosotros podamos hacer. Puede ser que Candy no abra la puerta principal. Rosalind se aclaró la garganta, pero él, dijo señalando a Terry, puede entrar por otro lado. No te referirás al balcón, ¿verdad? Rosalind negó con la cabeza. La habitación nuestra está conectada a la de Candy, respondió en un susurro. ¿Me estás proponiendo que dejemos entrar a Terry en la habitación de Candy por medio de la habitación de ustedes? Sí, respondió Rosalind. Sé que lo que estoy proponiendo no es correcto, pero ¿qué otra opción tenemos? Giró su rostro para ver otra vez más a Terry. Ellos merecen aclarar las cosas, ¿no te parece? Tú mejor que nadie sabes lo mucho que han sufrido. Además, ambos son adultos ahora. ¿De acuerdo?
respondió Albert luego de meditar en las palabras de Rosalind. Candy se encontraba sentada al borde de su cama, absorta, observando aquel sobre en donde se encontraba la otra parte de su carta, que no escuchó cuando la puerta que conectaba su habitación con la de las dos hermanas Turner se abría a sus espaldas en el momento justo que ella comenzaba a leer la otra parte de su carta. Postdata 2. En realidad lo he estado siempre, desde el primer día que te vi en la proa del transatlántico, y aunque han pasado los años, mi amor jamás disminuyó, sino antes bien creció a pesar de las circunstancias en las cuales tuvimos que decirnos adiós. Está tan arraigado a mi alma que a veces siento que moriré a causa del dolor de no tenerte conmigo, y no haberte dicho cuando te tuve frente a mí cuán enamorada estaba de ti, y lo seguiré haciendo hasta el último de mis días. Ahora, años más tarde, me di cuenta de que aquella fue la peor decisión de mi vida. Nunca imaginé que decir adiós doliera tanto. Terry, mi amado chico rebelde que lo dejó todo por abrirse paso por sí solo, eres el ser más noble y valiente que jamás haya conocido, ya que a pesar del dolor que aquella despedida te causaba, aceptaste como un caballero lo que yo estúpidamente decidí por ti. Sé que es imposible volver el tiempo atrás, pero si pudiera, permanecería contigo para que juntos busquemos una salida. Disculpa, sé que ya había terminado la carta, pero no pude evitar seguir escribiendo. Sí, ya sé. Soy una Tarzán pecosa, entrometida y atolondrada, incapaz de callar lo que siente y piensa, pero no podía dejar esta oportunidad de escribir de todo esto. Quería que supieras todo lo que en realidad siento. Te amo, Terry, y te amaré hasta el último de mis días. Siempre tuya, Candy, Tarzán pecosa. El corazón de Terry se desgarró por dentro al escuchar aquellas líneas leídas. Comprendido que esa era la respuesta de Candy a los años de ausencia, apretó los puños con fuerza. Era un imbécil. ¿Cómo había creído en las mentiras de Elisa? En el pasado jamás lo hizo y ahora el dolor y la amargura lo habían cegado al punto que había descargado toda su ira contra la persona que más amaba. Porque sí, amaba a Candy con toda su alma, aun cuando por años intentó odiarla por destrozarle el corazón de aquella manera. Su yo interno jamás se equivocó. Pero él había ignorado todos los reproches que le hacía. Su nueva compañera de tablas y quien ahora le ayudó, le aconsejó que enfrentara su pasado, incluso Karen. Esa tarde se había dado cuenta que algo andaba mal con aquella carta, pero él se negó a aceptar aquellas señales. Candy, perdóname. Terry cayó de rodillas frente a ella. Sé que no lo merezco, he sido un imbécil todos estos años. La ira me cegó. Apretó los ojos y dejó que las lágrimas empaparan sus mejillas. No tenían fuerza para ocultarlas más y tampoco había razón para hacerlo. Sé que eso no es una excusa válida ante mi comportamiento. Me lastimaste, Terry, más de lo que te imaginas. Candy cerró sus ojos y ladeó el rostro. No quería verlo así, de rodillas frente a ella, derrotado, con la voz quebrada y suplicando perdón. Aquello era tan doloroso para ella que lo conocía tan bien. Terry debía estar realmente arrepentido como para adoptar aquella postura. Dios, cómo dolía. Perdona, Candy. Por favor, perdóname. Terry extendió sus manos y tomó su rostro con delicadeza y lo giró para que lo viera. Candy se rehusaba a verlo así y finalmente dejó de luchar y lo miró. Su amor era más fuerte que todas las mentiras de las cuales ambos fueron víctimas. Ah, Terry, cuánto daño nos hicieron, dijo la joven rubia entre sollozos. Candy, por favor, di que me perdonas. Por favor, pecosa, te lo suplico en nombre de este gran amor que ambos sentimos y que merece una oportunidad. Terry suplicaba con la voz entrecortada producto del inmenso dolor que sentía. ¿Cómo podría no hacerlo? Candy dejó que su corazón tomara el control de la situación. Se abalanzó sobre él y lo rodeó con sus brazos. Los labios de él buscaron los suyos con desesperación y una vez se encontraron dieron rienda suelta a todos los sentimientos que, durante años, habían guardado en lo más profundo de su corazón. ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo tan monstruoso?, le reclamó Anthony furioso. Anthony, te juro que todo es un lamentable malentendido. Eres de lo peor, Elisa. Anthony la miró con desprecio. ¿Cómo te atreves siquiera a negarlo? Todos escuchamos perfectamente tu confesión. Las cosas no son lo que parecen. Puedo explicártelo. ¿Explicarme qué cosa? ¿La clase de monstruo que eres y de tu afán por lastimar a Candy? Porque si más recuerdo, la has odiado desde el primer día que llegó a tu casa, cuando apenas era una niña de 11 años. Anthony, todo lo que he hecho ha sido por amor. ¿Amor? Dudo mucho que sepas el significado de esa palabra, Elisa. Eres un ser perverso, incapaz de tener un sentimiento tan hermoso por alguien.
Te equivocas, Anthony. Lo he tenido por ti desde que tengo uso de razón. Eso no es amor, Elisa. Eso es una obsesión enfermiza que te ha consumido poco a poco. Isabel abrió los ojos como platos al ver al orgulloso y altanera Lady Zanahoria llorando frente a su novio. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó plantándose junto a Anthony. ¿Qué tiene ella que no tenga yo?, preguntó Elisa limpiando su rostro. ¿Y todavía lo preguntas? Anthony negó con la cabeza. Tiene todo lo que a ti te hace falta. Haciendo uso de la dignidad que aún le quedaba, Elisa se dio la vuelta. No se humillaría más. Esto no se acaba aquí, Elisa. Ni creas que esta vez saldrás bien librada. Albert la sujetó del brazo, impidiendo que se marchara. No me interesan tus amenazas, tío William, dijo Elisa, rechinando los dientes, liberándose de su agarre y marchándose de aquel lugar. Te amo, Candy, susurró Terry, pegando a sus labios antes de aumentar la intensidad de aquel beso que había comenzado en pequeños roces. Candy se dejó llevar por las miles de sensaciones que aquel beso despertó en ella. Había esperado años para que esto sucediera. Dio un respingo al sentir las manos de él bajando desde su espalda y sus labios apartándose de los suyos bajando por su cuello. Terry, debemos detenernos, dijo ella con la respiración entrecortada. Quienes abrieron la puerta que conecta ambas habitaciones están del otro lado. No, respondió él, se han marchado. Rosalind le dijo a Albert que mejor era darnos espacio, que habría muchas cosas que tú y yo necesitábamos aclarar. Pero no estamos aclarando nada, sino... Con sus labios Terry la silenció. Necesitaba sentirla, amarla como deseó durante tantos años. Unos gritos en el pasillo hicieron que ambos regresaran al mundo real. Tras comprobar que estaban presentables, Candy abrió la puerta y en cuanto salió a ver qué sucedía, una enfurecida Elisa se le fue encima. ¡Maldita huérfana! ¡Todo esto es tu culpa! Elisa, no cometas una locura. El grito de Sara alertó al resto de la familia que se encontraban en la parte baja del hotel. Elisa, suelta a Candy. Terry dio un paso enfrente, dispuesto a enfrentarla. No te atrevas a acercarte, amenazó la pelirroja ejerciendo presión en el cuello de Candy con una navaja. Toda mi infelicidad es tu culpa, maldita moza de establo. Desde que apareciste en nuestras vidas lo arruinaste todo, y ahora me cobraré uno a uno por todos los desplantes y humillaciones que he soportado por tu culpa. ¿De qué hablas? Yo nunca te he hecho nada. Fuiste tú quien se ensañó conmigo desde el primer día que llegué a la mansión Ligan, y lo seguiste haciendo hasta el día de hoy. Cállate, maldita hospiciana. Debiste morir antes de siquiera nacer. Candy apretó los ojos y gimió ligeramente al sentir la punta de aquella navaja incrustarse en su cuello. La furia se apoderó de Terry al ver cómo un hilo de sangre corría por aquel blanco cuello, en donde acababan de estar sus labios, y antes de que Elisa lo advirtiera siquiera se le echó encima. En un movimiento reflejo, Elisa alzó la mano con la que sostenía la navaja, y su paso rasgó la camiseta de Terry. Desde atrás, Albert sujetó a Elisa, inmovilizándola al instante. ¿Te encuentras bien?, le preguntó Terry a Candy, sacando su pañuelo y cubriendo el pequeño corte en su cuello. Sí, respondió Candy temblando. Te juro que a partir de hoy nadie volverá a lastimarte, y quien se atreve a intentarlo se la verá conmigo. Terry abrazó a Candy, quien no dejaba de temblar. Horas más tarde, la policía se hizo presente a aquel lugar tras recibir una llamada del duque de Granchester, denunciando un atentado contra la integridad de su hijo y de su futura esposa. Aquella acusación fue suficiente para que la joven Ligan fuera llevada a una de las mazmorras del reino, en donde pertenecería hasta que se la llevara a cabo un juicio en su contra, en donde el duque se encargaría de que no saliera bien librada por su atrevimiento. Continuará.